Buenas noches, mi nombre es Moisés Hernández Monroy, soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les expondré un poco lo que son sistemas gestores de base de datos e integración de elementos. Como primer punto, les comentaré un poco la definición que es un sistema gestor base de datos. Este, por sus siglas en inglés, Database Management System, es un software diseñado para administrar, gestionar y facilitar el almacenamiento, organización, acceso y manipulación de datos en una base de datos. Es una herramienta esencial para interactuar con bases de datos y permite a los usuarios definir, crear, mantener y manipular datos de manera eficiente y segura. Algunas de sus funciones que tienen estos gestores es la definición de los datos, manipulación, consulta y recuperación de datos, control de acceso, integridad y validación, transacciones, organización y rendimiento, así como respaldos y recuperación. Estos son diferentes tipos, incluyendo sistemas de base de datos relacionales como MySQL, PostgreSQL y Oracle. Estos sistemas de datos no SQL como MongoDB y Cassandra, sistemas de bases de datos en memoria como Redis y más, la elección del sistema base de datos dependerá de los requisitos específicos que usted vaya a implementar en su proyecto, así como el modelo, la escalabilidad, el rendimiento y las características necesarias para el sistema al que se vinculará esta base. Bueno, como siguiente punto, hablaremos lo que son los gestores de base de datos y sus características. Bueno, existen varios tipos de gestores de sistemas de base de datos, diseñados para diferentes necesidades y enfoques de almacenamiento de datos. Cada tipo tiene sus propias características y relaciones con modelos de base de datos específicos. Les mostraré algunos de ellos, como lo que son sistemas de bases de datos relacionales. Su característica principal es que almacena datos en tablas relacionadas con filas y columnas. Utilizan SQL para consultas y manipulación de datos. Se basa en el modelo relacional con énfasis en la integridad de datos y relaciones entre las tablas. Otro sería el sistema de base de datos no SQL. Estos son diseñados para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. Ofrecen alta escalabilidad y flexibilidad en esquemas. Se subdividen en varios modelos: documentos, clave valor, columnas familiares, grafos. Otro sería el sistema de bases de datos de memoria. Estos acceden a datos a la memoria principal del sistema en lugar de en discos, y esto acelera drásticamente las operaciones de lectura y escritura, esto facilitando más la gestión de los datos, la consulta y la manipulación de estos mismos. Otro sería el sistema de bases de datos de series temporales, que son especializados en el almacenamiento y análisis de datos que cambian con el tiempo, como registros de eventos, mediciones y datos de sensores. Y por último sería el sistema de base de datos en la nube, que es lo más actual, lo que está manejando en estos tiempos, que estos proporcionan servicios de base de datos en la nube, lo que permite a los usuarios acceder y gestionar datos de manera remota. Esto mejora mucho a las empresas, ya que no se necesitan bases de datos centralizados en un sitio físico, solamente contratan un espacio en la nube donde pueden subir los datos y se puede gestionar desde diferentes áreas geográficas, esto mejorando más, primero, seguridad, mejorando el proceso de la manipulación y las conexiones a diferentes sistemas. Como siguiente punto, les hablaré de la relación entre sistemas gestores de bases de datos y los tipos de datos con base. Esta relación entre un sistema de gestor base de datos y los tipos de datos se refiere a cómo un gestor maneja y almacena los diferentes tipos de datos en una base de datos. Los tipos de datos se refieren a las categorías de valores que pueden ser almacenados de un campo de una tabla, como números, cadenas de texto, fechas, imágenes, hexadecimales, todo lo que representarían datos importantes hacia la empresa. El gestor debe ser capaz de manejar una variedad de tipos de datos para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones y escenarios.
La forma en que el sistema almacena y gestiona los tipos de datos puede variar según el sistema y el tipo de base de datos. Te podré mencionar algunos, como lo que son el soporte de tipos de datos. Estos deben admitir una variedad de tipos de datos estándar, como enteros, decimales, cadenas de texto, fechas y horas booleanas, entre otros. También puede admitir tipos de datos más especializados, como geoespaciales o de series temporales. Otro que maneja es el almacenamiento eficiente. Este, este almacena cada tipo de dato que tiene un requisito de almacenamiento diferente. Optimiza el almacenamiento para minimizar el espacio utilizado y maximizar la velocidad de acceso. Por ejemplo, números enteros que se almacenan de manera más eficiente que las cadenas de texto largas. Otra sería la manipulación y consulta, que esto permite la manipulación y consulta de datos en función a sus tipos. Por ejemplo, debe ser posible realizar operaciones matemáticas en números, realizar comparaciones de cadenas de texto y realizar filtrados de bases de datos. La validación y la restricción también puede ser capaz de aplicar para datos según su tipo. Por ejemplo, pueden definir que un campo de fecha solo puede contener fechas válidas o que un campo numérico no puede ser negativo. La conversión de tipos de datos es capaz de convertir datos de un tipo a otro según sea necesario. Por ejemplo, pueden ser necesarios convertir una cadena de texto que represente un número a un valor numérico para realizar cálculos. Otras características es la indexación y la búsqueda, que esto permite ser una búsqueda más eficiente de datos según su tipo. Por ejemplo, puede crear índices especiales para acelerar búsquedas basadas en texto. Todas estas características que les menciono aumenta la eficiencia de la manipulación de los datos, no solamente manualmente un administrador de base de datos, sino también para las configuraciones a los diferentes tipos de sistemas que se puede conectar para hacer consultas o visualizaciones de estos datos. Bueno, como siguiente punto les expondré lo que son tipos de gestores de base de datos. Hay muchos gestores de bases de datos que se utilizan actualmente, pero yo les mencionaré algunos ejemplos de estos. Uno de estos sería MySQL, que es de código abierto. Es muy popular que se basa en el modelo relacional. Es conocido por su rendimiento y escalabilidad, lo que lo convierte en una elección común para aplicaciones web y de negocios. Este utiliza un lenguaje SQL para realizar consultas y manipulación de datos. Es especialmente apreciado por su simplicidad y la comunidad lo activa como lo respalda. Otro es el Oracle Database. Este es uno de los sistemas de base de datos más establecidos y potentes en el mercado. Ofrece una amplia gama de características como el manejo de datos y la gestión de empresas. Oracle Database es altamente escalable y es ampliamente utilizado en entornos empresariales y grandes aplicaciones. Además del modelo relacional, Oracle también admite características avanzadas como la gestión de objetos y el soporte espacial. Perdón. Otro es el Microsoft SQL Server, que este fue desarrollado por Microsoft. Ofrece una solución completa para la gestión de datos y es especialmente popular en el ecosistema de Microsoft SQL Server. Es conocido por su integridad con otras tecnologías de Microsoft como .NET y Azure. Proporciona herramientas de administración fáciles de usar y de acuerdo para una variedad de aplicaciones desde pequeñas hasta empresariales. MongoDB es un ejemplo de un gestor base de datos, pero no SQL. Específicamente es un sistema de base de datos de documentos. A diferencia de sistemas relacionales, MongoDB almacena los datos de documentos tipo JSON, lo que permite la flexibilidad en la estructura de los datos y es especialmente útil para aplicaciones con datos no estructurados o en constante cambio. Este es más usado para programación que utilicen escritura de datos tipo JSON. Redis. Redis es un sistema de base de datos en memoria que es extremadamente rápido y se utiliza a menudo como almacén de datos en caché para acelerar las aplicaciones. Se basa en una estructura de datos clave-valor y es ideal para escenarios donde la velocidad es esencial,
como aplicaciones en tiempo real y sistemas de alta demanda. Y por último tenemos el PostgreSQL. Este es un sistema de código abierto y de gran potencia que es adherible al modelo relacional. Es conocido por su robustez, capacidad de extensión y soporte de características avanzadas, como tipos de datos personalizados y funciones definidas por el usuario. PostgreSQL es utilizado tanto en pequeñas aplicaciones como en proyectos empresariales a gran escala. En conclusión, como lo comenté anteriormente, hay demasiados gestores de bases de datos, pero cada uno tiene su especialidad, tiene su característica por el tipo de implementación, por el tipo de herramientas que maneja cada uno de estos. Para elegir la mejor opción que pueden usar para al momento de implementar proyectos o al momento de necesitar un gestor base de datos para controlar todos los datos de un proyecto o de una empresa, es muy importante ver los requerimientos de qué es lo que se necesita, cómo se necesita y con quién va a hacer conexión para poder tener la mejor integración con esos sistemas. Esto le daría el mejor éxito para su proyecto. Por mi lado sería todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan buena noche. Hasta luego.